Palabra del Señor en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Título de este mensaje: No me avergüenzo del Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16. Daremos lectura a su eterna palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Amado Dios y bendito Padre, su palabra ya ha sido leída, Señor. Y en esta hora corresponde su exhortación. Por tanto, Señor, voy delante de su presencia a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador, para que, Dios mío, a través, Dios eterno, del poder del Espíritu Santo en esta hora pueda predicar tu palabra, Señor. Usa mis labios, mi vida, toma dominio y control completo de mi ser, mis emociones, cada palabra, Señor, que salga de edificación. Oh Señor eterno, prívame, líbrame de toda palabra ociosa, Dios. Y en esta hora, Señor, podamos ser bendecidos a través de tu palabra. Bendice a mis hermanos que ya están conectados, Señor, al igual que yo, Señor, esperanzados, oh Dios eterno, con aquella expectativa, Señor, de que tú hablarás a nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento para poder entender, comprender tus palabras, tus designios, tus mandamientos, tu verdad en mí. Oh Señor eterno, sea usted grandemente glorificado. Reciba usted la adoración por los siglos de los siglos. Amén y amén. No me avergüenzo del Evangelio. Vergüenza. ¿Usted siente vergüenza de ser un hijo de Dios? Bendito sea Dios. Aquí encontramos esta palabra, vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? De acuerdo al diccionario español, palabra, vocablo del latín verecundia, que quiere decir una turbación del ánimo que suele encender el color del rostro, ¿verdad? Cuando nos ponemos rojos, nuestra cara, nuestro rostro se pone rojo. Gloria a Dios para siempre. Ocasionada por alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante, propia o ajena. Eso es lo que comúnmente el hombre, ¿verdad?, conoce como vergüenza. Más cuando este concepto de vergüenza lo llevamos al diccionario bíblico. Nos dice que la vergüenza se refiere a la consternación del ánimo originada por haber cometido una falla o haber realizado una acción humillante y deshonrosa. El término vergüenza en la Biblia se extiende y aplica para casi cualquier sufrimiento que una persona pudiera sentir o tener. Puesto que el hombre de la época de la Biblia, cuando experimentaba algo ante la mirada de otros, ocasionaba un juicio que causaba vergüenza en el que la padecía. Asimismo, la vergüenza se relaciona con mucha frecuencia en este contexto al pecado, la culpa y el remordimiento. Esta se origina, ¿verdad?, como consecuencia del pecado original de Adán y Eva. Pues antes de pecar, Adán y Eva no se avergonzaban de su desnudez, por lo que la vergüenza la manifestaba aquel que había caído en pecado. Es decir, usaremos este segundo concepto. No el primer concepto de que nos ponemos rojos cuando hacemos algo, alguna falta, alguna vergüenza, ¿verdad? Algo
deshonroso, humillante, ya sea que lo haya hecho yo o alguien ajeno. No, vamos a ocupar el segundo concepto, esta vergüenza que está directamente relacionada con el pecado. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Muchos no tienen vergüenza para muchas cosas. No tienen vergüenza para robar. Algunos no tienen vergüenza para mentir. Otros no tienen vergüenza para estafar, para cometer delitos. En fin, gente de vergonzosa, ¿verdad? De vergonzada. No tiene vergüenza. Una persona que no tiene vergüenza es una persona desvergonzosa, desvergonzada. Gloria a Dios para siempre. Pero aquí Pablo ocupa esta palabra porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué pudiéramos nosotros, los hijos de Dios, avergonzarnos del Evangelio? Mi alma alaba al Señor. ¿Qué dice la Biblia acerca de la vergüenza? Todo el mundo experimenta una cierta cantidad de vergüenza por los pecados cometidos en el pasado. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la vergüenza, y hay numerosos ejemplos de personas en la Biblia que experimentaron este sentimiento negativo. Ya lo decía, ¿verdad? En Adán y Eva, después de su pecado, se avergonzaban de su desnudez, pues habían estropeado, ¿verdad?, la creación perfecta que Dios había hecho. También lo podemos ver en el apóstol Pedro, ahí en Juan capítulo 13, capítulo que describe la noche de la traición de Cristo. Justo después de la cena de la Pascua, Pedro le dice a Jesús que pondría su vida por su Señor. Más tarde niega 3 veces a su Señor, al Maestro. Gloria a Dios para siempre, como si tuviera vergüenza, como si tuviera de qué avergonzarse, porque era cercano a Cristo. De hecho, la gente lo apuntaba. Sí, tú estabas con Él, porque comías con Él, andabas con Él, vestías como Él. Y Él decía, no, yo no conozco, no lo conozco. Es decir, sintió vergüenza. Gloria a Dios para siempre. Pero ¿por qué tendríamos nosotros vergüenza de alguien tan bueno como el Señor? Alabados a Cristo. ¿Por qué tendríamos vergüenza nosotros de aquel que vino a hacer tanto bien a nuestras vidas? Usted rápidamente podría decirme, no, por supuesto que no. No tendríamos vergüenza de eso. Pero la realidad es distinta. Mucha gente, aún siendo cristiana, mucha gente, gloria a Dios para siempre, aún tiene vergüenza. Tiene vergüenza de decirle al mundo que es un cristiano. Tiene vergüenza de decirle al mundo que es un evangélico. No quiere que nadie se entere que va a una iglesia. ¿Es eso entonces lo que Dios busca de nosotros, que nos avergoncemos de Él? Vergüenza pudo haber Él tenido de nosotros cuando estábamos, de acuerdo a la palabra, muertos en nuestros delitos y pecados. Él claramente hubiera tenido vergüenza de habernos rescatado, de haber puesto su ojo de misericordia en mí y en usted. Claro, hubiera Él tenido vergüenza. Gloria a Dios para siempre. El rey David, ya estando en el trono, siendo el rey de Israel, y recordando aquella promesa con su amigo Jonatán, hubiera tenido vergüenza de haber llamado a palacio a Mefiboset, del quien quería hacer misericordia. Pero lo llamó. El rey lo mandó a llamar y él se presentó ahí arrastrado por el piso, pero llegó delante del rey. Bendito sea Cristo. ¿Cómo pudiéramos tener vergüenza nosotros de aquel que nos rescató, aquel que pagó un precio muy alto por usted y por mí? Si lo vemos desde ese punto de vista, desde esa postura, evidentemente nadie podría avergonzarse. Pero vuelvo a decir, no es la realidad que se ve en las iglesias, no es la realidad que se ve en las calles.
Mucha gente se avergüenza de salir a predicar. Gloria a Dios para siempre. Y Dios nos ayude a que podamos en esta noche dejar aquella vergüenza. Y solamente Cristo lo puede hacer. Pablo categóricamente lo dijo: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Una respuesta, como he dicho, que puede parecer sencilla, pero en el fondo no lo es. Porque podemos decir que no nos avergonzamos, pero en algunas situaciones podemos sentirnos presionados por la sociedad que no comprende el significado lleno del poder del Evangelio. Esto puede ser una barrera para alcanzar nuestro desarrollo espiritual, ya que la palabra dice que seremos probados y que no podemos sentir vergüenza de ser hijos de Dios y de creer en el Evangelio, que es poder de Dios, tal como lo dice la palabra en Lucas capítulo 9 versículo 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. La Sagrada Escritura nos muestra que el Evangelio es para nuestra salvación. Pero si nos avergonzamos, ¿obtendremos la salvación? La respuesta está en lo profundo de nuestra alma, mente y espíritu, y solo Dios podrá darnos esa respuesta. Pero debemos reflexionar sobre nuestras acciones y obedecer la palabra de Dios para no defraudar a nuestro Señor. A lo menos 5 razones para no avergonzarse del Evangelio. Y Pablo lo deja claramente establecido, y él lo explica más abajo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Mire qué concepto más grande, porque es poder de Dios. Entonces, la primera explicación: ¿por qué no tenemos que avergonzarnos del Evangelio? ¿Por qué no tenemos que avergonzarnos de Cristo? ¿Por qué no tenemos que avergonzarnos de decir que somos evangélicos? Porque es poder de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder, vida, aliento, los momentos de gran dificultad, porque la verdad que nos revela el milagro de la salvación y vida eterna mediante el sacrificio perfecto de Cristo. En los tiempos de Pablo, la fe cristiana era muy polémica debido a que todo lo que significaba y significa en la actualidad. De esta forma, este personaje de la Biblia, Pablo, nunca se avergonzó del Evangelio y nos lo enseñó en la palabra. Fue proclamado un apóstata en Jerusalén y por eso tuvo que huir en secreto de Berea y Damasco, y tuvo que atravesar por muchas cosas duras y dolorosas. Fue azotado, encarcelado y estuvo al borde de la muerte en muchas ocasiones. Además, fue apedreado, muchas veces naufragó, fue atacado por judíos, falsos cristianos, ladrones y no judíos. Pasó noches y días sin comer ni dormir en aquellos viajes que él realizó, viajes misioneros para la gloria de Dios, donde su trabajo, su misión era ir a predicar la buena nueva de salvación. Tuvo frío, sufrió la desnudez, el rechazo, tal como lo dicen sus mismas palabras en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 25. 3 veces fui azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces padecí naufragio, una noche y un día estuve en las profundidades. Sin embargo, Pablo deseaba no solamente servir a los cristianos que estaban en ese lugar, sino que además pretendía ver nuevas transformaciones, ya que él sentía que debía proclamarle a todos la palabra. Él no rehusaba enseñar la palabra, toda la Escritura. Además tenía un espíritu dispuesto a eso y no tenía temor de nada de lo que le pasaría en Roma, ya que él sabía que si moría, estaría en el cielo. Y si vivía, Dios mantendría bajo control todo, ya que él confiaba plenamente, completamente las promesas de nuestro Dios. Así que el apóstol Pablo se mostraba muy dispuesto a agradar a Dios y fue fiel a predicar la palabra no solo por amor a Dios, sino a los demás.
Su gozo y agradecimiento no dependía de las situaciones a las que se pudiera enfrentar, sino del Señor, debido a que Jesús era todo para él. Sus palabras ahí en Filipenses capítulo 4 versículo 11: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por esta razón, entonces, primeramente, tenemos que entender que no nos debemos avergonzar del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio es poder del Todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra, de aquel que envió a su Hijo unigénito para que se entregara en sacrificio por nosotros. El Evangelio es poder de Dios. En este se revela el mensaje de Cristo, se revela el mensaje del camino, la verdad, la vida, el pacto perfecto, donde el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, quien intercede por nosotros para que alcancemos el perdón de los pecados y la vida eterna. Alabado sea Cristo para siempre. Por esta razón tuvo la misión de proclamarla y de nunca avergonzarse del Evangelio. Y a pesar de las vicisitudes que tuvo que enfrentar, nunca negó a Cristo. Él lo dijo con esta potestad, con esta seguridad: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y agrega algo más: a todo aquel que cree. Bendito sea Cristo para siempre. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 3 al 5 nos dice: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, y entre los que se pierden está encubierto, los cuales el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, y que el Señor le reprenda, dice que cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. A los que creen, alabado sea Cristo. Callar la palabra de Dios es atentar contra el mandato que el Señor les otorgó a todos los creyentes, ya que representa una noticia tan grande que cambia la eternidad de quienes la creen. Quienes la creen. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Y Pablo creyó con todo su corazón. Cristo se le apareció allí en Damasco con poder, precisamente con poder, y cambió la vida, milagrosamente la vida de Pablo, siendo en aquel momento Saulo, aquel que había sido enseñado en el fariseísmo a los pies de Gamaliel, quien él creía, gloria a Dios, que estaba haciendo lo suficientemente bien para Dios. En ese celo del fariseo se movía y se conducía persiguiendo a los cristianos, creyendo que estaba bien. Pero él se da cuenta entonces que no estaba haciendo las cosas bien. Perseguía a Cristo mismo. Por eso el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque sabía quién lo había llamado. Lo que él experimentó en ese minuto y posterior a ello, cuando Ananías, gloria a Dios, a través de ese sueño, que el Espíritu Santo, gloria a Dios, lo llama y lo envía a Pablo para que entonces lo pudiera ungir y pudiera entonces volver la vista a Pablo y pudiera a través de ese ungimiento ser llamado y confirmado al ministerio. Vemos un Pablo entonces que no se avergüenza del Evangelio. No se avergüenza, primero porque es poder de Dios, segundo porque la ira de Dios se revela desde el cielo. No nos debemos avergonzar del Evangelio, porque la ira de Dios se revelará desde el cielo, y aquellos que sintieron vergüenza del Señor serán castigados. Así que su ira será justa, ya que todos hemos pecado y la merecemos. Sin embargo, Dios tiene misericordia de nosotros y ha provisto una forma de salvarnos sin dejar a un lado su justicia.
debemos aferrarnos a su evangelio, que nos llevará a la vida eterna a través de Jesucristo. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Gloria a Dios. Tercera razón por la cual no debemos avergonzarnos, porque conocemos a Dios. Pablo conocía a Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque conozco a Dios y sé su propósito en la vida de cada uno de nosotros, porque conozco su palabra, sus promesas, su plan divino, su amor infinito, como lo expresa su palabra, por lo que también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy convencido que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Miren las palabras que usa Pablo ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Yo sé en quién he creído. Por eso Pablo no se avergonzaba del evangelio, porque no estaba creyendo en cualquier cosa, no estaba creyendo en cualquier persona. Estaba creyendo en Cristo, el Hijo de Dios, el que se le había manifestado en poder y gloria. Yo sé en quién he creído. Y además estaba tan convencido, estaba tan seguro Pablo de que era poderoso. Gloria a Dios para siempre. De esta forma Pablo no se avergonzaba del evangelio, porque sabía quién era Dios y que nuestro Padre era fiel y justo por siempre, y por eso terminaría lo que empezó con la segunda venida de Cristo a la tierra. Nada puede separarnos del amor de Dios, porque nada es más grande que Dios. Y nada de lo que pasa en nuestras vidas se escapa de sus manos. Había una plena seguridad en Pablo. Primero, de quién era Dios, quién lo había llamado al ministerio, quién lo había confirmado al ministerio, quién lo usaría en el ministerio, quién le pondría palabra, quién le daría unción y poder, potestad a través del apóstol, que se vieron en las escrituras. Cuán grandes prodigios, señales y milagros hizo Cristo a través de Pablo, porque él creyó. Yo creo y sé en quién he creído. Gloria a Dios para siempre. No avergonzarnos del evangelio, porque usted y yo sabemos en quién hemos creído. Hemos sabido, gloria a Dios, lo que le ha costado a Cristo el poder salvarnos a nosotros. Hemos creído y creemos fervientemente lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Eso debe darnos a nosotros, a usted y a mí, seguridad y alentarnos a salir a las calles, a predicar su palabra y a no avergonzarnos de Cristo y ni de su evangelio, porque conocemos a Él, le conocemos a Él y conocemos qué cosas de Él, qué atributos conocemos de Él: que Él es bueno, que Él es grande en misericordia, que Él es bondadoso, que Él es poderoso, que Él es santo, que Él es fiel. Gloria a Dios para siempre. Tanta es la fidelidad de Dios, que es el mismo Pablo el que en su carta a Romanos capítulo 5 versículo 8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Pablo tenía este concepto muy claro, y era algo que lo animaba a él. Él pudiera haber tenido vergüenza de sí mismo, que era un pecador, gloria a Dios, que era un perseguidor de la iglesia, pero no avergonzarse de aquel que lo llamó. Por el contrario, solamente gratitud, agradecimiento
porque vino este Cristo a cambiar la vida completa de Saulo y lo llamó Pablo al ministerio para ser apóstol a los gentiles, a las naciones, para que usted y yo pudiéramos recibir el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque conocemos la gracia soberana de Dios. Una de las razones por las cuales Pablo no se avergonzaba del Evangelio era porque él sabía perfectamente que Dios tenía a sus escogidos para la salvación y que su gracia soberana podía eliminar cualquier resistencia de los demás, tal como lo podemos observar en su palabra. Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10. Y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Mi alma alaba a Dios. En este pasaje se puede notar que el Señor nunca, jamás abandonó a Pablo en su misión, y que siempre le dio palabras de aliento cuando atravesaba momentos difíciles. Este apóstol nunca tuvo duda del propósito de nuestro Señor y nunca se avergonzó de él ni de su evangelio. Por el contrario, se armó de valentía para proclamar la palabra de Dios y hacer su voluntad. Sin embargo, en algunos momentos, como cualquier persona, como usted y como yo, se sintió abrumado. Gloria a Dios para siempre. Pero al final de la jornada, él sabía que Cristo estaba con él, que el que lo había llamado era fiel, que era poderoso. Gloria a Dios para siempre. Pablo tenía la convicción de que la palabra no sería en vano, aunque sabía que no todos recibirían a Cristo. Pero tarde o temprano Dios entraría en la vida de sus escogidos para hacer cumplir su palabra, ya que Dios puede otorgar arrepentimiento, sujetando toda tenacidad y endurecimiento, incredulidad, como dice su palabra en la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículos 25-26, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. No me avergüenzo del Evangelio, porque en el Evangelio encontramos salvación, perdón de pecado, vida eterna. Una de las razones por las cuales no me avergüenzo del Evangelio es porque a través de Él, a través de Cristo el Señor, podemos obtener el perdón y la salvación, ya que su palabra nos muestra el camino que debemos seguir, donde la verdad y la luz admirable se hacen presente. Alabado sea Cristo para siempre. Cristo lo dijo a través de las Escrituras, allí hablando el Señor en Juan capítulo 14 versículo 6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Bendito sea Cristo. Obtenemos a través de Cristo el perdón y la salvación. Este es un motivo importante y muy poderoso para no avergonzarnos del Evangelio, no creyendo que esto es en vano, no creyendo que hemos creído en algo más, sino que hemos creído en el Cristo de la gloria y creemos firmemente a su palabra, palabra revelada por Dios, palabra inspirada por Dios, manual de vida, en conducta, en fe para el hombre, donde solamente el hecho de leer, dice la palabra, que en ella encontramos vida eterna. Dice: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas encontráis, heredáis, recibís la vida eterna. Alabado sea Cristo. Miren lo que dice Pablo en la primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es Cristo Jesús.
palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo no se avergonzaba del Evangelio, pues él era pecador, y Cristo, que fue abundante en fe y en amor, gloria a Dios para siempre, vino a salvar a los pecadores, y él entonces levanta su brazo sin vergüenza, y ahora, libertado por Cristo, levanta su brazo y dice: yo soy el primero. Por eso es que hay tanta gratitud y tanta obediencia y tanto amor y pasión en Pablo, porque él sabía de dónde venía, él sabía quién era. Gloria a Dios para siempre. En este sentido, Pablo tuvo muchas razones para sentirse desanimado, pero no lo hizo porque conocía la verdad, y por eso pudo afrontar las cosas negativas que le pasaban, ya que el sufrimiento de Jesús fue aún mayor. Bendito sea Cristo. El eminente apóstol del cual estamos hablando, de Pablo, nos ofrece algunas razones por las cuales él no se avergonzaba del Evangelio. Hoy hemos escuchado a lo menos 4. Bendito sea Cristo. Pero también podemos agregar: bendito sea Cristo para siempre. Que siendo Pablo, gloria a Dios, aquel predicador, quien predicaba por veredas, caminos, como también allí en la aristocrática y opulenta Roma y en la culta y refinada Atenas, afirma que no se avergüenza este Evangelio por causa de ese origen divino, porque es de Dios, es la buena nueva de Dios al hombre. Pablo no se avergüenza del Evangelio por causa de su carácter, es potencia de Dios. La supereminente grandeza del poder de Dios está presente en el mensaje y en la obra del Evangelio para producir el nuevo nacimiento, para dar salvación, para impartir gracia, para establecer en fe, para libertar, para dar vida espiritual, para limpiar, para restaurar, para impartir inmortalidad, para traer paz, para dar protección, para dar plenitud de bendición. Pablo no se avergüenza del Evangelio por causa de la bendición que trae. Esto es salvación. Esta palabra salvación es muy abarcadora, significa liberación del peligro, victoria sobre los enemigos, sanidad del cuerpo, perdón de los pecados y liberación de la ira venidera. Bendito sea el Señor. Pablo no se avergüenza del Evangelio por causa de su medio de gracia. Esto es la fe, los méritos del sacrificio de Cristo. Porque Él lo dijo: por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Eso lo dijo Pablo en su carta a los Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Pablo no se avergüenza del Evangelio por causa de su imparcialidad, porque es para todo aquel que cree, sea judío o gentil y de cualquier raza o posición. No se avergüenza del Evangelio por causa de su revelación y fundamento. Esto es la justicia de Dios. Pablo no se avergüenza del Evangelio, amados hermanos, por causa de su autoridad bíblica. Escrito está, es el plan divino revelado y registrado en las Sagradas Escrituras para la salvación del hombre. Nosotros de la misma manera no podemos avergonzarnos de este Evangelio, de poder, de virtud, de gracia. Este Evangelio completo que tiene una respuesta a cada pregunta y una solución a cada problema humano. Bendito sea el Señor. Evidentemente hay quienes se avergüenzan del mensaje, del Evangelio, de Cristo, de la obra de Dios. Obvian, omiten, se olvidan que Cristo es poderoso, que este Evangelio viene de manos de un Dios todopoderoso, que viene de la mente y la creación de un Dios santo. Bendito sea Dios para siempre. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es potencia de Dios, es poder de Dios. Cuando es predicado en la virtud y unción del Espíritu Santo, con temor de Dios.
esa potencia de Dios se hace manifiesta en toda su gloria y en todos los beneficios para los creyentes. No me avergüenzo del Evangelio, porque tiene respuesta para todo. Nos basta, a usted y a mí nos basta el Evangelio, no necesitamos más. Su palabra nos basta, Dios nos basta, Cristo nos basta nuestra vida. El Evangelio predicado en demostración y poder del Espíritu Santo hace al creyente una nueva criatura. Por eso no debemos de avergonzarnos. Si usted y yo somos nuevas criaturas, hemos visto, hemos testificado con nuestras propias vidas que el cambio que ha hecho Cristo es genuino, que es sincero, que es verdadero, y solamente lo pudo hacer Cristo. Solamente lo pudo hacer un poder inimitable, inigualable, como es el poder de Cristo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo de la vida de pecado pasa, los vicios, las drogas. Todo es hecho nuevo, un nuevo nacimiento, una nueva mente, un nuevo corazón, nuevos ideales, un nuevo vocabulario, una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de vivir. Para el adorador, Jesús dice: yo soy el Hijo de Dios. Para el investigador, Jesús dice: yo soy el Mesías. Para el hambriento espiritual, Jesús dice: yo soy el pan de vida. Para el que está en tinieblas, Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Para el perdido, Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la puerta. Para el que está en error, Jesús dice: yo soy la verdad. Para el moribundo, Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. No debemos avergonzarnos del Evangelio, porque es poder, es potencia de Dios a todo aquel que cree. Y nosotros, usted y yo, hemos creído. ¿En qué hemos creído? En Cristo. Hemos creído en Él y lo hemos hecho a Él Señor y Cristo de nuestra vida. Lo hemos hecho a Él Señor, el Kyrio de nuestra vida. Lo hemos proclamado como Señor y Salvador de nuestras vidas. Bendito sea Cristo. En Cristo tenemos un amor que no puede ser medido, un perdón que no puede ser superado, una justicia que no puede ser quitada, un descanso que no puede ser interrumpido, una paz que no puede ser entendida, un gozo que no puede ser turbado, una esperanza que no puede fallar, una luz que no puede ser apagada, una gloria que no puede ser nublada, una vida que no puede morir. Decididamente digo en esta noche: yo no me avergüenzo del Evangelio. Cada vez que salgo a predicar, gloria a Dios para siempre, y tomo mi parlante, y los que conocen el llamado que he recibido de parte del Señor, y los que conocen mi vida, y los que conocen cómo me he conducido delante del Señor, los que conocen cuánto he pasado, cuánto he sufrido, gloria a Dios, pero también por cuánto he sido bendecido por este llamado. Yo digo, no me avergüenzo del Evangelio, porque donde yo voy, Cristo va conmigo. Donde yo voy, no hay necesidad de preocuparme, porque el que me llamó, gloria a Dios para siempre, es fiel. El que me llamó, gloria a Dios para siempre, confirma aquel trabajo, confirma aquel ministerio, confirma aquella palabra. No me avergüenzo del Evangelio. Pablo sabe. Quizás algunos lo tienen por hipócrita, lo tienen por una persona deletreada. No, él era un varón de Dios. Bendito sea Cristo para siempre, muy formado, muy bien enseñado, muy preparado. El apóstol Pablo no era un hombre desinformado. Se reconocía hebreo de hebreos en Filipenses 3:5. Y según él mismo, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, son las palabras de Pablo, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, Gálatas 1:14. En cuanto a su conocimiento sobre religión, especialmente sobre el Dios verdadero revelado desde el pasado a sus antepasados, no era un ignorante o novato, sino que él mismo se describe que conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión viví fariseo. Hechos 26:5.
Así que no era un mediocre pensador y analítico, sino un excelente pensador que sin duda supera la filosofía humanista de todos los tiempos. Así que Pablo debió haber tenido razones suficientes, razones inquebrantables, para no avergonzarse del Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo, después de afirmar no me avergüenzo del Evangelio, inmediatamente afirma su razón, que analizándolo minuciosamente contiene implícitamente más de una razón, como ya hemos aprendido en esta noche, porque es poder de Dios para salvación. Bendito sea Cristo. El Evangelio es una verdad poderosa. El Evangelio de origen divino. El Evangelio nos beneficia con la salvación. Por tanto, pregunto en esta noche, ¿te avergüenzas del Evangelio? Escúchame bien, no te avergüences del Evangelio, porque es poder. Si Dios te cambió, si Dios te transformó, si Dios te restauró, si Dios te levantó, gloria a Dios para siempre, entonces levanta tu mano en esta noche y dice: yo no me avergüenzo del Evangelio. Tales motivos han sido presentados por el mismo Pablo. El más importante, porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Si usted cree, entonces Cristo. Si usted cree que le hay, si usted va en fe delante del Señor y cree que hay un Dios que lo llamó, que lo compró, que lo rescató, y que a través de su palabra, que a través de Cristo, que a través de la sangre derramada en aquella cruz, le concede a usted entonces perdón de pecados y salvación y vida eterna, entonces no debiera usted avergonzarse del Evangelio. Bendito sea Dios. No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de salir a predicar. No me avergüenzo de tomar mi parlante e ir a los campos a predicar. No me avergüenzo de ir a la iglesia y congregarme y decirle al mundo: soy evangélico. No me avergüenzo de lo que Dios ha hecho en mí. Vergüenza tuve cuando no valía nada. Vergüenza tuve cuando de allá me sacó el Señor. Vergüenza tuve cuando estaba muerto en mis delitos y en mis pecados. Vergüenza tuve cuando no valía absolutamente nada. Valía nada, de lo que es nada. Vergüenza tuve, gloria a Dios, al reconocerme pecador delante de Dios. Vergüenza tuve reconocerme y comprender que solamente para mí había expectación de juicio. Pero cuando Cristo vino al mundo, lo vino a condenar, sino que vino a salvar. Y entre esos vino a salvarlo a usted y a mí. Por eso digamos fuertemente en esta noche: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree. No me avergüenzo de lo que Dios ha hecho en mí. No me avergüenzo de lo que Cristo ha hecho en mí. No me avergüenzo de lo que el Espíritu Santo ha hecho en mí. No me avergüenzo de lo que soy ahora. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sentía vergüenza de sí mismo, siendo un varón judío formado en la secta del fariseo. Ahí podía haber sentido vergüenza. Cuando persiguió la iglesia, ahí tuvo vergüenza. Pero cuando fue llamado, esa vergüenza desapareció. Y esa vergüenza se volvió fe. Esa vergüenza se volvió seguridad. Esa vergüenza se volvió valentía. Esa vergüenza se convirtió en salvación. Esa vergüenza se convirtió en gozo, en alegría. Bendito sea Cristo. No hay ningún motivo, amados hermanos, para que entonces nos avergoncemos de Cristo. Por el contrario, siéntase usted muy dichoso, muy privilegiado, muy honrado de parte de Dios, muy bienaventurado de que Cristo le haya alcanzado a usted y a mí para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Oramos al Señor. Amado Dios y bendito Padre,
Damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque hemos recordado los beneficios. Hemos conocido, recordado, Dios mío, a través de tu palabra, el no avergonzarnos de la obra redentora que usted ha hecho en nosotros. Vergüenza sí tuvimos cuando no valíamos nada, cuando estábamos lejos de Dios. Ahí ciertamente no valíamos nada y mucha vergüenza había en nosotros. Pero esa vergüenza usted la ha convertido en salvación. Y hoy que tenemos salvación le damos gloria. Hoy que esa salvación nos dio también gozo y alegría, te damos gloria. Reciba usted adoración, Señor. Bendice a mis hermanos. Confirma esta palabra en cada corazón. Imprímela, Dios mío. Que no seamos solamente oidores, sino que hacedores de tu palabra. Que podamos poner por obra esta enseñanza, a salir a las calles, a salir al mundo, Señor, a desempeñar nuestra labor, nuestra función, nuestra misión como hijo de Dios, de ir a proclamar el evangelio a toda criatura y enseñarle al mundo que hay un Cristo de la gloria, que salva, que restaura, que sana y que liberta. Yo no me avergüenzo del evangelio, yo no me avergüenzo de Cristo, yo no me avergüenzo de ser evangélico. Gracias, Señor, porque quitó de mí toda vergüenza y ha puesto en mí fe, amor, pureza, santidad, gozo, júbilo y alegría. Por eso, Padre, bendice cada alma en esta noche, bendice mi vida, Señor. Le damos toda gloria por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.